Y habíamos visto unos aspectos importantes. ¿Quién recuerda de pronto algún aspecto de esos que vimos que son importantes a la hora de tratar con alguien de una secta? ¿Quién recuerda? ¿Alguno recuerda, no? ¿Algún aspecto importante? Pues que son personas equivocadas, que están equivocadas en el verdadero conocimiento de la palabra de Dios, distorsionan el conocimiento, el verdadero conocimiento de Dios. Bueno, listo. ¿Están interesados en las cosas religiosas o no? Sí, señor, efectivamente. Sí, o sea, Sí, no hay que sí, señor. convencerlos, no hay que convencerlos de su preocupación por Dios, porque ellos la tienen. Sí, Incluso, señor, sí, así es. ¿se acuerda? Que decíamos que son personas que no hay que llamar la atención sobre asuntos religiosos porque ellos los tienen claros. Claros en el sentido de que están interesados en la religión, aunque estén equivocados. Otro aspecto que vimos es que el sectario no solamente ha repudiado el cristianismo, sino que también nos considera sus enemigos. Otro punto importante que el cristiano, estoy haciendo como un repasito. Un asunto que el cristiano tiene que tener en cuenta es que se está encontrando frente a un enemigo. Aunque nosotros como creyentes sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, pero a veces lo podemos tomar a nivel personal, debemos ser muy juiciosos con esos, muy juiciosos. Entonces, nos consideran sus enemigos, consideran que nosotros estamos engañados, así como nosotros los vemos a ellos. O sea, así como usted considera que un sectario está engañado, él en el fondo considera que usted también está engañado. Así que hay que ser muy prudente al acercarnos a ellos. Otro aspecto es que ellos promueven un resentimiento contra nosotros. Consideran que lo que nosotros enseñamos no es correcto. Bueno, esas perspectivas son adecuadas tenerlas porque cuando pensemos en meternos en el terreno de ellos, debemos darnos cuenta a qué nos tenemos que atener. Vimos también que el sectario está muy bien informado acerca de los defectos nuestros. Uno a veces dice, bueno, pero la iglesia cristiana, lo dividida que está. Todos los días salen grupos nuevos. Y qué triste, ¿no? Esos grupos no tienen ni contacto entre ellos. Los testigos de Jehová han permanecido juntos desde su fundación. Los mormones, aunque han tenido algunas divisiones, podrían decir que han permanecido juntos a su legado. Entonces viene la siguiente pregunta, ¿por qué los cristianos no? ¿Por qué los cristianos nos hemos dividido y dividido y dividido y cada vez salen nuevos movimientos? Entonces ellos son conscientes también de nuestros defectos e incluso debemos como cristianos reconocerlos. Es importante que el cristiano sepa, es importante que el cristiano sepa que nosotros también como comunidades cristianas tenemos serios defectos. He visto, por ejemplo, una publicación esta semana en WhatsApp sobre lo que ganan ciertos pastores de iglesias protestantes en varios países del mundo. Y lo toma una persona inconversa para mostrar cómo las comunidades cristianas también se han enriquecido a costillas de los demás. Ese es un defecto que más que ocultarlo, debemos también reconocer. La iglesia, tristemente, también tiene su pasado y sus historias. Y en esto el cristiano tiene que ser muy honesto frente a una persona de una secta que le va a decir, es que mi grupo lleva 200 años y nunca nos hemos dividido. En cambio, ustedes todos los días salen grupos nuevos. Entonces es importante también tener en cuenta ese antecedente, ¿sí? Además, muchos sectarios han hecho grandes sacrificios. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que les contaba a ustedes. ¿No son los sectarios una vergüenza para la iglesia en su manera de evangelizar? ¿No demuestran ellos más interés en ganar sus adeptos
que nosotros que conocemos la verdad en predicar el evangelio? Esto también para nosotros es una vergüenza. Yo les decía a ustedes que en la Segunda Guerra Mundial, los testigos de Jehová mostraron más oposición al régimen de Hitler que los mismos cristianos. Uno de los que sobresale como cristiano, que sí puso una oposición fuerte al movimiento nazi, fue Dietrich Bonhoeffer. Incluso murió. Pero incluso la Iglesia Católica guardó silencio frente a la posición de Hitler. Y eso se le imputó con el paso del tiempo. En la matanza entre los Hutus y los Tutsis, no recuerdo exactamente en qué país, en Ruanda, también hay que reconocer el esfuerzo que hicieron los testigos de Jehová por no vincularse con esos temas. Entonces viene la pregunta, increíble, que las sectas se constituyen un desafío para los hijos de Dios. Un desafío frente a la manera como nosotros representamos el evangelio y los esfuerzos que hacemos para que otros los conozcan. ¿Ustedes creen que a esas muchachas que se paran en la esquina a ofrecer la literatura de los testigos de Jehová les pagan algo? Ellos lo hacen porque de eso depende su salvación. Y me pregunto entonces, como cristianos, ¿cuál debería ser nuestro celo? O sea, ellos se constituyen para nosotros en un desafío de qué es realmente lo que nosotros creemos y qué es realmente lo que nosotros representamos. Entonces ellos han hecho también enormes sacrificios, identificándose con el error. ¿Cuánto más deberíamos hacerlo nosotros, identificándonos con la verdad? Su odio y espíritu de propia suficiencia puede asumir tales proporciones que resulte tan solo con pérdida del tiempo al tratar de convencerlos. En otras palabras, convencer a un adherente de una secta es muy difícil. No es una tarea fácil, pero algunos tenemos familiares allí. Entonces, pues tenemos que asumir ese reto. No queremos desanimarlos con esto, ¿sí? Pero sí dijimos algo muy interesante, ¿cierto? Que si un cristiano no es diligente evangelizando, haciendo evangelismo personal, si no está preparado en las escrituras, si no se ha preparado, debe tener muy consciente en qué terreno es el que va a entrar. Cuando usted habla con un adherente de una secta, no se va a encontrar con una persona que desconoce las escrituras. Le va a citar las escrituras de manera equivocada, pero se las va a citar. Y es ahí donde el creyente tiene que estar muy preparado, como dice el apóstol Pablo, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. ¿Sí? Entonces decíamos también que si yo tomo la decisión de ir a compartir con una persona de una secta, debo tener en cuenta varias virtudes, yo diría, fruto del Espíritu Santo. Primero, mencionamos una palabra clave: paciencia. Si usted no tiene paciencia para tratar con un adherente de una secta, es mejor que no trate con él. Se requiere demasiada paciencia. También se requiere humildad. ¿Sí? Humildad, paciencia y humildad. Humildad para no verlo por encima del hombro, humildad para verlo con los ojos del Señor, humildad para verlo como Cristo lo vería. La mujer samaritana es el típico ejemplo de una mujer que pertenece a la secta de los samaritanos, que habían falsificado la verdad de Dios, que tenían su propio Pentateuco, el famoso Pentateuco de los samaritanos, que tenían su propio templo en Gerizim. Y ustedes observan que cuando Jesús habla con ella, nunca se dejó llevar a los terrenos de ella, ni al terreno de las diferencias culturales, ni al terreno de las diferencias religiosas. El Señor se mantuvo siempre en el centro, porque lo importante para el Señor, y ustedes observan el mensaje a la mujer samaritana,
no era mostrar que los judíos eran superiores a los samaritanos, era mostrar quién era él. Y entonces podemos pensar lo mismo en el caso de los creyentes. Cuando nosotros hablamos con un adherente de una secta, nuestra posición no es cómo mostrar la superioridad del cristianismo sobre una secta, sino cómo mostrar a la persona del Salvador, a la persona de Cristo. Entonces se requiere humildad también para compartir con ellos, ¿cierto? Mucha humildad. Sí, decíamos también que no solamente es paciencia y humildad, ¿sí? Que hay que acercarse con un corazón lleno de simpatía. La hostilidad no gana ningún alma. Solo el amor puede hacerlo. Mujer, ve y llama a tu marido. Señor, no tengo marido. Bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Entonces, me parece que tú eres profeta. Claro, el Señor le dijo algo que solamente ella sabía. Y el Señor, que conoce los corazones, sabía que esta mujer tenía que ir al mediodía. ¿Qué mujer va al mediodía cuando es la hora de mayor calor? O sea, esta mujer, ¿y por qué esta mujer tenía que ir al mediodía a sacar agua y sola? Porque nadie la acompañaba. ¿Usted se imagina cómo los mismos samaritanos despreciaban a esta mujer? Cómo esta mujer era excluida, incluso nadie quería juntarse con ella. Y el Señor Jesús fue llevado por su Padre cuando él dijo la expresión, me es necesario pasar por Samaria. ¿Qué es lo que el Señor veía en esta mujer? ¿Veía una samaritana, veía una persona que era diferente a su religión? ¿O veía una mujer necesitada del Salvador? Entonces, qué bonito ver en esta escena de la mujer samaritana la manera como el Señor trata con una persona que pertenece a un grupo totalmente diferente, étnicamente al de él. Y ustedes saben que incluso la mujer fue a Samaria, habló con los hombres y les dijo, vea, encontré un hombre que me dijo todo. ¿Será que este no es el Mesías? ¿Cómo le parece? Ellos también estaban esperando el Mesías. Y observen cómo esa mujer es usada por el Señor como punta de lanza para abrir el evangelio entre los samaritanos, y después Jesús llega y se queda entre ellos. ¿Cómo le parece? Jesús quedándose en una aldea samaritana a dormir. El rabino judío durmiendo con samaritanos, compartiendo con ellos. Y al otro día ellos le dicen, ahora no solamente creemos por el testimonio de ella, sino creemos porque te hemos visto y te hemos escuchado. Que Dios nos ayude a entender cuál es el objetivo por el cual compartimos el evangelio. La vez pasada decíamos que decíamos una frase que es muy fuerte, pero es verdadera. El Señor no vino a salvar almas, el Señor vino a salvar personas. Y si estamos dispuestos a preocuparnos por las personas, no simplemente por un adherente, por hacer un prosélito para llevarlo a la iglesia, sino entender que detrás de esa persona hay unas necesidades reales y sentidas a las que Dios quiere dar respuesta. El Señor daba respuesta a las necesidades sentidas. Por ejemplo, el hambre. Y el Señor sabía que la gente lo buscaba con una doble intención. Yo sé que ustedes me buscan porque vieron las señales y comieron del pan y se saciaron. El Señor sabía, pero a la vez Él aprovechaba ese espacio para compartir sobre la necesidad real, que era la necesidad de Dios. El Señor nos ayude a preocuparnos por las personas en su integralidad, como cuerpo, alma y espíritu. No simplemente ganar un adepto, no solamente ganar un prosélito. Es entender que cuando compartimos el evangelio, la vida de una persona y su círculo familiar es transformada. Entonces, se requiere también mucha simpatía, se requiere que nos acerquemos con humildad, sin hostilidad, ¿sí? No dispute por cualquier granito de verdad o de bondad de la secta particular con la que está tratando. Al contrario, concédale lo que más pueda
alabe las cosas positivas de ellos. O sea, los adventistas se han preocupado por el cuidado del cuerpo, por la salud, por una buena alimentación. Y quisiera preguntarles, mis hermanos, ¿no es eso lo que promueven ahora las nuevas tendencias del marketing? O sea, que los adventistas vinieron hablando del cuidado de la salud y el cuidado del cuerpo, y las escrituras también enseñan de eso. Entonces, ¿por qué no reconocer las cosas positivas que las sectas tienen? O por el hecho de ser una secta, todo lo que ellos tienen es malo. Que nos permita reconocer lo positivo en las personas. Eso también es muy importante para nosotros como hijos de Dios, ¿cierto? Reconozcamos las cosas positivas que ellos tienen y reconozcamos que detrás de esa búsqueda, de ese deseo de encontrar a Dios, hay un deseo genuino. No son personas que están buscando a Dios porque sencillamente lo están haciendo, les ha impulsado unas necesidades muy profundas y debemos ser muy respetuosos de eso. Otro punto importante es nunca deje entrever que atribuye al sectario motivos mercenarios o deshonestos. Los motivos de otras personas pueden ser muy complicados. Y no olvide qué elementos extraños a la pura piedad suelen entrar en la religión de todo el mundo. O sea, en otras palabras, hay un deseo genuino de buscar a Dios. Así como Pablo decía de los judíos, que tienen celo, no conforme a ciencia, pero Pablo sufría por sus propios compañeros y deseaba que sus hermanos judíos que vivían en medio de todas esas reglas y ese legalismo y ese ritualismo, pudieran encontrar al Señor. Que el Señor nos muestre cómo amar a estas personas. Señor, enséñame a amar al que piensa diferente a mí. Enséñame a reconocerlo. Enséñame, Señor, a mostrarle lo que tú quieres para él. Es muy importante para nosotros tener en cuenta eso. Otro punto importante es no discuta sobre asuntos no trascendentales. Y más que discutir es de pronto presentar la verdad con buenos argumentos. Yo les decía la vez pasada que de qué sirve ponernos a tratar con un católico y atacar la idolatría y atacar su adoración a la Virgen, cuando lo que nosotros queremos es que él conozca a Cristo. ¿De qué sirve convencer a un católico sobre un punto? Incluso yo les decía a ustedes que es muy importante que tengamos en cuenta, y voy a hacer la pregunta aquí de manera muy amplia, ¿quién es el que convence de pecado? El Espíritu Santo. Ah, bueno. Entonces, ¿cuál es mi misión? ¿Convencer a la persona de pecado o exponer la palabra del Señor? Convencer a la persona de pecado. Bueno, pero ¿quién lo va a convencer de pecado? El Espíritu Santo, no somos El nosotros. Espíritu Santo. No, ese no es nuestro papel. Nosotros tenemos es que hablarles de Cristo. Exacto. Entonces, y otra cosa, hermana, si nosotros le mostramos genuino amor en vez de rechazo, si nosotros le mostramos genuino amor, él va a pensar, pero tan extraño, porque esta persona que yo le he tratado tan mal, me paga con una moneda contraria. No paguéis a nadie mal por mal, dice la Escritura, ¿cierto? Si alguien tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Porque haciendo estas cosas, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con la palabra ascuas de fuego? O sea, que una persona a la que me paga mal y yo le pago bien, en su mente va a empezar a dar vueltas, a hervir. Y va a empezar a pensar, oye, ¿por qué esta persona me trata bien cuando yo lo trato mal? Y el Señor puede obrar en esa persona. Hay una historia muy bonita de un hermano que tenía un cultivo y tenía un cultivo en la parte de abajo
Y resulta que había una persona que no era creyente y tenía un cultivo en la parte de arriba. Y resulta que esta persona de la parte de arriba le cortó el agua al hermano y lo dejó sin cómo regar las maticas. Y el hermano pudo resolver su problema después y pudo regar sus maticas y tomó una decisión. En la mañana regaba las maticas, resulta que el de arriba se quedó sin agua en una ocasión. Entonces el hermano en la mañana regaba las maticas de su vecino en la parte de arriba y en la tarde regaba sus propias matas. ¿Qué creen ustedes que se puso a pensar esta persona? ¿Qué creen ustedes que pasó por la mente de esta persona que estaba ahí, que él quiso hacerle mal al hermano y el hermano tomó una decisión totalmente diferente? Entonces, ese es otro punto que tenemos que tener en cuenta, ¿cierto? ¿A qué nos llamó el Señor? Quien convence es el Espíritu Santo. ¿Sí? Bueno, otro punto. Si ustedes observan, las sectas hacen mucha propaganda, invierten mucho dinero, demasiado dinero. Basta nomás ver la revista Atalaya o lo que sacan las sectas para convencer a sus adeptos, ¿cierto? En esto hay una gran cantidad de dinero, ¿cierto? ¿Cómo deberíamos nosotros llegar a estas personas? ¿Cómo deberíamos convencerlas? Que Dios nos dé mucha sabiduría, mucha sabiduría. Bueno, ¿qué le vamos a demostrar a esta persona? Entonces, aquí voy a decir algo muy importante. ¿Cómo podemos hablar con un adherente de una secta? Yo recomendaría, primero que todo, muy buen conocimiento de las Escrituras, dirección del Espíritu Santo, y hablar con ellos desde las Escrituras. Por ejemplo, yo estuve hace poquito compartiendo en Salgar con una persona católica. Y entonces yo estaba leyendo un versículo con ella. Estaba leyendo un versículo en el libro de Hechos. Hechos capítulo, voy a leerlo aquí con ustedes. Hechos capítulo 17. ¿Sí? Estamos hablando acerca de los atributos de Dios. ¿Sí? Le estaba presentando a Dios. Entonces en Hechos 17 hay un pasaje en el que Pablo está en Atenas y está hablando con acuérdense que Pablo está hablando con dos grupos de filósofos, los estoicos y los epicúreos. Y si ustedes recuerdan, ese pasaje es muy importante porque nos muestra cómo tratar con los adherentes de una secta. Ahí voy a aprovechar, hago la enseñanza y cuento el ejemplo con la señora con la que estuve hablando en Salgar. Regáleme, yo busco aquí, si me tengo que quitarme las gafas porque no alcanzo a leer bien. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, Hechos capítulo 17, versículo 16. Vamos a seguir la secuencia para que veamos cómo Pablo trataba con un grupo tan importante como eran los filósofos. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, recuerden que Atenas es la cuna de la civilización. Atenas representa el sitio donde los grandes filósofos griegos transformaron al mundo. Platón, Aristóteles, Sócrates, y Pablo está ahí en Atenas. Y dice, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. O sea, por dentro Pablo decía, uy, Señor, ¿qué es todo estos ídolos que hay acá? Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con Pablo. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Entonces imagínate, Pablo está hablando con filósofos epicúreos y estoicos en una plaza pública. Los filósofos epicúreos daban énfasis a los placeres sensuales.
al disfrute del placer. Los filósofos estoicos enseñaban cómo tomar con tranquilidad los problemas de la vida y cómo asumirlos. Y aquí está Pablo conversando con un público de filósofos y ellos prácticamente lo invitan. Pablo les habla de Jesús, pero ellos dicen, bueno, no entendemos todavía mucho. ¿Por qué no vienes y nos explicas? Y había una razón. ¿Qué movía a estos filósofos? Dice Pablo, dice el versículo 21, si me siguen en la lectura. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. O sea, estos filósofos estaban interesados por la novedad, por escuchar un mensaje totalmente nuevo. Y Pablo en ese momento, con el mensaje que estaba compartiendo, despertaba su curiosidad. ¿Sí? Y sigue diciendo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses. Observen la frase de Pablo. ¿Qué pasa con Pablo en el versículo 16? ¿Quién me lee el versículo 16, por favor? ¿Qué pasa con Pablo? ¿Qué le está pasando al corazón de Pablo? Versículo 16. Uno que lo lea, por favor. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Muy bien, o sea, ¿qué entienden ustedes porque su espíritu se enardecía? ¿Qué creen ustedes que estaba experimentando Pablo? Como rabia, como... Como rabia, hombre, qué idolatría, qué cosa tan impresionante, Señor. Pero quiero que observen el contraste del versículo 22. ¿Qué les dice Pablo? El hermano que leyó ese versículo, bien puede darle Álvaro, creo que es. Léeme el 22 también. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Y el 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Bueno, yo quiero que observen lo siguiente. Oiga, ¿por qué Pablo, si estaba enardecido, por qué no descarga esa rabia en los atenienses y les dice, ustedes son unos idólatras, adoradores de ídolos, el infierno se les venga encima, partida de incrédulos? Pues van ese lenguaje en Pablo. ¿Qué observan en el lenguaje de Pablo cuando se acerca a ellos? Y les va a compartir. ¿Qué impresión encuentran en el contraste con el mensaje? A ver, ¿qué dicen? ¿Qué encuentran en el mensaje de Pablo? ¿Los trató mal? ¿Los insultó? ¿Descargó su rabia sobre ellos? ¿Los condenó? ¿Qué observan? No, él No, estaba más Más bien. bien les dio a conocer su Dios. Dice ahí que pues es al Dios, ese Dios desconocido que dice ahí, pues Pablo dice que es el Dios al que él sigue. Entonces, pues sí se nota que fue como en amor, ¿no? Bueno, listo. ¿Quién más iba a decir algo? Creo que alguien más iba a decir algo. Bien pueda. pues en vez de decirles todo eso, les digo que eran muy religiosos. Si en todo observo que ustedes son muy religiosos, o sea, está haciendo un reconocimiento. Oiga, ustedes tienen un serio interés por la religión. Y yo lo observo porque, ¿cómo le parece cuando pasé por sus santuarios? Si algo es espectacular en los santuarios de Atenas, a sus dioses. Pasé y observé una inscripción que decía, entonces, ¿cómo le parece que los griegos adoraban tantos dioses que por allá alguien dijo, hombre, por si se nos falta, si se nos queda uno, vamos a poner aquí una que diga, y entonces se les olvidó uno y digo, vamos a poner una inscripción acá. ¿Qué inscripción pusieron? ¿Qué fue la Al inscripción Dios que no, pusieron? ¿Cómo al le Dios parece? no, al Dios no conocido. Al Dios no No conocido. O sea, en conocido. otras palabras, si no conocemos algún Dios de todos los que tenemos,
vamos a poner una inscripción acá que diga al Dios no conocido. Entonces Pablo aprovecha ese incidente para decirle, señores, al que ustedes adoran sin conocerlo, es a quien yo les anuncio. ¿Cómo les parece? O sea que Pablo encontró un vínculo cultural para poder hablar con ellos. Esto es muy importante. Pablo pudo encontrar un vínculo cultural, fue muy sabio para poder hablar con estos filósofos. Algunos pueden decir, no, es que hay que decir en la verdad, en la cara, lo que ellos son, pero ustedes ven la manera tan prudente y respetuosa como Pablo les predica. Ahora, si ustedes observan el mensaje, Pablo va a empezar a hablar, pero observen el siguiente detalle. No les habla de Moisés, no les habla de Abraham, no les habla de Jacob, no les habla de José. ¿Por qué no les habla de ellos? ¿Por qué creen ustedes que no les habló de ellos? ¿Por qué cuando Pablo le habla a un judío? Hermano, no sería por la misma religiosidad de ellos que si de una vez, yo pienso que se quería como ganar de alguna manera su confianza para ya después hablarles de Dios. Bueno, les hago una pregunta. ¿Qué podían saber los filósofos griegos de Moisés o de Abraham? ¿Y no Cuando será que sí Pablo, sabían? ¿No será que ellos sí sabían cosas? Porque pues ahí había mucha persona que conocía mucho la ley, ¿no? La palabra. pero cuando estamos hablando, aquí el público con el que Pablo está hablando es con filósofos, Solo epicúreos y filósofos. estoicos. Sí, son filósofos, porque lo invitan al Areópago y le dicen que por favor les cuente. Y entonces Pablo se reúne con ellos. Entonces miren lo interesante. Pablo, ¿desde dónde empieza a hablar con ellos? Póngale cuidado cómo Pablo establece el puente. Arranca desde, ¿qué capítulo? Miremos el versículo 24. Dice así. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Entonces la pregunta es, ¿desde dónde les está hablando Pablo a los filósofos estoicos y epicúreos? ¿Desde qué libro les está hablando? Desde Génesis, Desde Génesis. Porque ellos no tienen vínculo histórico con Pablo de Abraham ni de Moisés. Entonces Pablo se va a Génesis y dice, vea señores, hay un Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Y después les dice una frase, ese Dios que hizo el mundo no habita en templos hechos por manos humanas. Ni es, hay alguien que tiene el micrófono abierto, creo, de pronto. Creo que donde dice misión, para que lo cerremos para que no haya interferencia. Muchas gracias. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, como ellos tenían santuarios para cada dios, templos para cada dios, porque ellos creían que los dioses vivían ¿dónde? En sus templos. No, incluso hasta los mismos judíos también creían que Dios habitaba en el tabernáculo, y después en el templo de Salomón, y después en el templo de Herodes. Y dice, no habita en templos hechos por manos humanas. Primer frase fuerte que Pablo descarga, una verdad preciosa. Y le dice, señores, Dios no habita en templos. Cuando yo le cité este versículo a la señora católica con la que estaba hablando, le hice una pregunta. ¿Dónde habita Dios? ¿Dónde vive Dios? Según este versículo, ¿dónde vive Dios? Entonces la señora católica me dijo, pues según este versículo, Dios no habita en templos. O sea que Dios no está en la iglesia. Cuando ella se refería a la iglesia, se refería al edificio. ¿Cómo así? Y entonces si Dios no está en la iglesia, entonces ¿dónde está Dios? Me dijo la señora. ¿Dónde está Dios si no está en un edificio? Yo voy a la misa porque yo quiero encontrarme con Dios allá, en la iglesia. Entonces, ¿dónde está Dios? La pregunta es, miren ustedes cómo una buena pregunta hizo que ella se moviera por dentro
y empezar a pensar en esa verdad. Y dije, uy, qué interesante eso. Y después viene el versículo 25. Ni es honrado por mano de hombres como si necesitase de algo. Dios tiene necesidades. Dios necesita de algo o de alguien. ¿Qué quiere decir este versículo? Dios tiene necesidades, hermanos. ¿Qué piensan ustedes? No, Él no tiene necesidad de... Nosotros somos los que tenemos necesidad de Él. Dios necesita ser adorado. Dios creó a los ángeles porque necesitaba quien lo adorara. ¿Qué piensan de la frase que estoy diciendo? Dios creó a los ángeles porque Dios necesitaba quien lo adorara. ¿Qué piensan? ¿Dios necesita ser adorado? Sí, claro. Sí. Entonces, cuando nada existía, ni ángeles ni seres humanos, si Dios necesitaba ser adorado, ¿quién lo adoraba? Si los ángeles son seres creados y los seres humanos también. ¿Qué piensan de esa pregunta? ¿Necesita Dios ser adorado? O sea, que Dios creó a los ángeles porque digo, ay, necesito quien me diga todo el día lo grande que soy yo. Necesito que me digan lo grande que soy yo. Entonces, cuando no existía nada ni nadie, sino que solamente existía Dios mismo, cuando no existía ni el tiempo ni el espacio y nada era, Dios necesitaba ser adorado. ¿Por qué los ángeles adoran a Dios? ¿Tienen los ángeles libre albedrío? ¿Pueden decidir? ¿O son seres creados para responder como seres robóticos o automáticos? ¿Qué piensan ustedes? No, el Señor hizo la creación, hermano, para que podamos decidir, para que podamos nosotros saber si seguimos o no. Y el Señor no, Él no necesita ser adorado. Él no lo Entonces, necesita. ¿por qué? Entonces, mira, Álvaro, lo interesante esa pregunta. Vea, yo quiero que entiendan una cosa. Una de las mejores maneras de enseñar a una persona es haciéndole preguntas. ¿Por qué los ángeles, que son seres creados libres, adoran a Dios? Porque es imposible estar ante la presencia de Dios y no adorarle. Es imposible estar ante su majestad y no postrarse. Le adoramos no porque Él necesite ser adorado. Le adoramos porque es imposible estar ante su presencia y no caer postrados. Ustedes recuerdan esa escena de Isaías, cuando Isaías está en el templo y tiene una visión donde aparece el Señor en el templo y aparecen serafines. ¿Cuántas alas tienen esos serafines? ¿Quién recuerda ese pasaje? Está en Isaías 6. ¿Cuántas alas tienen? Dice la escritura que tienen 3 pares de alas. Y el texto dice lo siguiente: con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Estamos hablando de un serafín que es un ser espiritual. ¿Y qué hace ese ser espiritual cuando está en la presencia de Dios? ¿Qué hacen? ¿Adora? Con las alas. ¿Qué hacen con las alas? Se tapan. Se tapan. O sea, esos ángeles están en la presencia de Dios y lo primero que hacen es tapar su rostro, como si digamos, su sola gloria. O sea, nosotros le adoramos porque es imposible estar ante su presencia y no adorarle. Dios no tiene necesidades, porque si Dios tuviera necesidades no sería Dios. Si Dios necesita de algo es porque depende de algo externo a Él, necesita de algo.
Un Dios que necesita no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia no tiene necesidades. No necesita de... Mire que aquí lo dice, Pablo lo está diciendo. Dice, dice que ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Y dice, al contrario, Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Pablo está hablando con filósofos y miren lo que los está poniendo a pensar. Mire, el Dios en el que yo creo no vive en un templo. Mire que nosotros acostumbramos a decir frases como estas. Vamos a la iglesia. La iglesia no es un lugar donde yo voy. La iglesia somos nosotros. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos la morada de Dios en el Espíritu. Entonces debemos entender ese concepto. Entonces cuando la señora católica me preguntó, don Jorge, ¿y si Dios no habita en un templo hecho por manos humanas? O sea, si yo no tengo que ir a buscar a Dios a la iglesia, entonces ¿dónde quiere habitar Dios? ¿Qué creen ustedes que esa señora estaba preguntando? La señora católica me preguntó eso. Entonces, ¿dónde quiere morar Dios? ¿Qué creen ustedes que yo le dije? ¿O qué le diría a usted? Mismos. ¿Qué cree que le dije yo a ella? ¿O qué le diría a usted a esa señora católica? Pues en el corazón de cada persona. Dios quiere morar en su corazón. Dios quiere hacer de su corazón su templo. Uy, esa señora se quedó callada. Y me dijo la siguiente frase, don Jorge, de ahora en adelante no voy a rezar, voy a orar. La pregunta que yo me hago es, ¿quién le mostró a esta mujer esa verdad? Yo simplemente la dirigí con la palabra, pero ¿quién le mostró a esta mujer que a Dios no había que buscarlo en una iglesia y que Dios podía morar en su corazón y que ella podía hablar con él? Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Cuando hablen con una persona adherente de una secta, deténganse sobre lo fundamental. Discutan en el buen sentido de la palabra sobre lo fundamental. Por ejemplo, si yo hablo con un testigo de Jehová y le digo, oiga, el testigo de Jehová te va a decir, Jesucristo no es Dios. Jesucristo es un Dios creado por Dios. Entonces yo le haría preguntas como estas. Oiga, ¿a quién tenemos que adorar nosotros? El testigo de Jehová me va a decir, hay que adorar a Dios. Solamente hay que adorar a Dios. Entonces yo le daré otra pregunta. Porque hay pasajes donde muestran que a Jesús lo adoran. ¿Y por qué Jesús recibió adoración? Si el único que debe recibir adoración es Dios. Y empiezo a ver otros pasajes y a hacer preguntas. Vean, hacer preguntas es muy importante, porque las preguntas abren los espacios mentales para que las personas cuestionen sus propias creencias. Por ejemplo, la hermana que dijo ahora, no, Dios necesita ser adorado. O sea, y no crea, si yo hago esa pregunta abiertamente ante un público cristiano, todos van a decir, claro que sí, el Señor necesita ser adorado, Él busca adoradores, la Biblia lo dice. Pero nosotros no pensamos que hubo un tiempo en que Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hubo un tiempo en que no existía nada ni nadie, sino solo Dios. Incluso cuando uno dice un tiempo, podríamos decir más bien una atemporalidad, porque no podemos hablar de tiempo. El tiempo arranca con la creación. El tiempo existe cuando Dios dice, entonces creó Dios los cielos y la tierra. Ahí apareció espacio y el tiempo. Pero Dios estaba antes del espacio-tiempo. O sea que Dios no tiene necesidades, necesita ser adorado. Eso es impresionante porque eso mueve el piso, mueve el piso. Y es lo que Pablo le está diciendo aquí a los atenienses. Le sigue diciendo, y una sangre, versículo 26, ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha purificado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Es lo que Pablo está diciendo a los atenienses, les dice, vea, Dios es el que le da todo a ustedes, ustedes no necesitan honrar a Dios. Dios no necesita de nada ni de nadie. Dios no habita en sus templos. Y ustedes están aquí con una finalidad, buscarlo. Aunque les voy a decir una cosa, más bien déjense en encontrar. Porque no se trata de que usted busque a Dios,
Se trata de que Dios lo está buscando. Él no está lejos de ninguno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. O sea, le está diciendo a los atenienses, usted está parado respirando porque ese Dios lo sostiene. Usted vive y usted se mueve. Y eso es verdad. Él es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Aún los hombres que no le temen, los pecadores que lo odian, los mismos demonios que difaman su nombre, deben su existencia y su sustento al Dios de las Escrituras. Porque Él es quien sustenta todas las cosas. No sustenta su maldad, sino su existencia. Eso es impresionante, ese texto. Siendo pues linaje de Dios, no debemos, versículo 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Y ahora Pablo va a decir algo bien interesante. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, linaje, porque linaje suyo somos. Les hago una pregunta. Cuando Pablo le dice a los atenienses, como algunos de vuestros propios poetas, ¿a quién se está refiriendo? ¿Qué está citando Pablo? A ellos, a los filósofos. Ah, o sea que Pablo, ¿a quién leía? ¿O qué conocía Pablo? Pues las lecturas y la literatura que ellos tenían también. Ahí está. Les está citando a un filósofo llamado Cretense. Como uno de vuestros propios poetas ha dicho, o sea que Pablo hacía vínculos incluso con la literatura de su época. Les está diciendo, incluso sus propios poetas dicen que somos linaje de Dios, que descendemos de Dios, que fue Dios quien nos creó. Hermanos, qué tan importante es ahora aprender a hacer esos vínculos, incluso con las escrituras, pero también con los textos. A veces nosotros no somos sabios y cogemos al sectario y lo queremos destrozar, pero miremos a ver en su literatura cómo Pablo toma la literatura de ellos para usarla en contra de ellos y decirle, vea, sus mismos libros dicen esto, sus propios poetas. Bueno, ¿qué piensan de esto de que Pablo utilice los escritos de un filósofo griego para hablar con los propios filósofos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué ven ahí? Yo tuve experiencia, hermano, en Sí, temas militares. Y algo de lo que primero aprende uno cuando está en ese tema es una materia que se llama conocimiento del enemigo. Y uno no puede entrar a pelear en un bando, con el bando contrario, si usted no lo conoce muy bien. Y esos son uno de los principios de la guerra para uno poder estar frente a un enemigo. Entonces Pablo en este momento él tenía conocimiento de lo que ellos estaban haciendo, de lo que hacían, porque de esa manera podía permitir poder ejercer una buena defensa del evangelio en su momento, como lo estaba pretendiendo hacer, hermano. o sea, hermanos, que es importante para nosotros conocer incluso lo que los demás piensan. Podemos usar los mismos libros de ellos para atacarlos sobre su terreno, atacarlos en el buen sentido de la palabra. Entonces, miren ustedes cómo Pablo utiliza los mismos poetas griegos para decirle a los filósofos, mire, hasta sus propios escritores dicen que somos linaje de Dios. Bueno, por favor, ¿quién me recuerda qué hora es? Que tengo un problema acá, estoy hablando desde el celular porque no pude conectarme con el computador. ¿Cómo estamos de tiempo, por favor? 2:40. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Bueno, entonces, y aquí vemos cómo Pablo le comparte a los atenienses y al final, ¿quién se convierte? Dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección, versículo 32, de los muertos, unos se burlaban, no me parece. Y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Otros lo querían volver a escuchar. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, o sea, algunos creyeron entre esos filósofos. ¿Se juntaron con quién? Con Pablo. Entre los cuales estaba ¿quién? ¿Quién se convirtió ahí en el Areópago? Se convierten dos personas. ¿Quiénes? Versículo 34. ¿Quiénes se convirtieron?
Versículo 34. Dionisio y Damaris. ¿Y quién era Dionisio? Ahí le dan un adjetivo. Areopagita. O sea, el Areópago era el sitio donde se hacían las discusiones griegas. O sea, que parece ser que este era como el administrador del Areópago. O sea, que él se convirtió al Señor y una mujer llamada Damaris y otros con ellos. O sea, Lucas cita solamente dos nombres, Dionisio y Damaris, pero otras personas más. Entonces, aquí en Pablo yo veo una sabiduría para compartir incluso con los filósofos. Y leía sus escritos, entonces Pablo estaba preparado para eso. Algunos hermanos dicen, vea, es que la Biblia dice que cuando uno va a presentar defensa del Señor, el Espíritu Santo nos va a ayudar. Sí, esa provisión está dada para los tiempos de sufrimiento y persecución. Cuando no tenemos forma de preparar nada, entonces dice, yo os daré palabra. Pero cuando tenemos que prepararnos, tenemos que prepararnos. Y cuando vamos al terreno de un testigo de Jehová o de un adventista o de un mormón, es importante que nos preparemos y sepamos a dónde vamos y sepamos qué es lo que ellos creen para poder presentar con mansedumbre y reverencia la verdad de Dios. Bueno, entonces quiero terminar ahí y hacer como una pregunta. ¿Qué aprendieron hoy? ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué aprendieron hoy en lo que vimos en esta... Yo, hermano, hace 8 días y esta semana pues quedo ahí como un poco, no confundida, pero sí como uno de verdad ha llegado a tenerles como miedo a las personas de otras sectas, ¿no? A un adventista, a un testigo de Jehová, y pues lo que usted dice, ¿no? En amor uno poder pues presentarles a Cristo, pero pues eso es difícil, pero que qué bonito que el Señor le diera a uno la oportunidad, ¿no? Porque como usted lo enseñaba aquel día, ¿no? El poder llevar una persona nuevamente a los pies de Cristo, pues es bendición, pero pues sí es como una cuestión ahí un poquito difícil de cómo a uno se le ha metido es como miedo por ellos, de que hay que verlos como bichos raros, de que como que no acercárseles, no escucharles, no decirles, pero nada en absoluto, pero pues sí, es un riesgo de verdad. Si uno Vea, no está hermana, preparado. lo que dice la hermana lo voy a llevar a otro terreno. Los cristianos somos expertos en criticar a la comunidad LGTBI y sabemos que la agenda LGTBI está avanzando fuertemente. Pero hermanos, ¿qué vamos a hacer con esa comunidad? ¿Cómo les vamos a llegar? O sea, el cristiano piensa que simplemente despreciando al que no comparte sus propias creencias está haciendo bien, pero es que hemos sido llamados a hacer luz. Yo soy consciente que en este siglo XXI hay enormes desafíos. Si le tengo que presentar el evangelio a una lesbiana o a un homosexual, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a compartir con ellos? ¿Sencillamente los voy a mandar al infierno o voy a pedirle al Señor, Señor, dame sabiduría? Yo soy profesor, yo tengo en cada curso mío, con mis aprendices del SENA, hay personas lesbianas, homosexuales, ¿y cómo me acerco a ellas? O sea, empiezo a hablarles de Sodoma y Gomorra y empiezo a decirles que van para el infierno, o cómo me acerco a ellas. Lo que pasa es que los cristianos tenemos como esa preocupación, bueno, pero hermanos, ¿cómo hacemos para que yo no termine eh, compartiendo su condición? Es que no hemos sido llamados a ser tolerantes con ellos en el sentido de promover sus conductas. Pero hermanos, que Dios nos dé sabiduría, porque la iglesia tiene que prepararse para atender a estas personas. ¿Y cómo lo va a hacer? Si llegaran dos homosexuales a su iglesia a buscar del Señor, ¿usted cómo les compartiría? En eso la iglesia tiene unos desafíos impresionantes. Si no hemos podido hablar con un testigo de Jehová y con un mormón, incluso con ellos nos identificamos en cierto sentido con lo religioso. Imagínate con una persona que tiene una conducta que nosotros rechazamos. Entonces, que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a dejar ahí y vamos a pedir al Señor sabiduría. Vamos a tener una palabra de oración. Padre, te damos gracias por este tiempo que hemos compartido.
Te damos gracias, Señor, porque necesitamos aprender a compartir con personas que no te conocen. Señor, tenemos familiares, tenemos amigos que pertenecen a otras sectas o a otras ideologías. Señor, necesitamos saber cómo llegar a ellos. Señor, enséñanos, por favor. Tú, Señor Jesús, que abordaste a la mujer samaritana, que abordaste a la mujer adúltera, que abordaste al joven rico, que hablaste con todo tipo de personas. Tú que moras en nosotros por tu Espíritu, por favor, capacítanos para llegar a otros, para hablar de las buenas nuevas. Gracias por escucharnos y por atendernos en esta tarde. Y te damos la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, muchas gracias por el tiempo.